Una partícula. eh, que era, la luz es al mismo tiempo onda y partícula. Muy bien. No es tan fácil de comprender. Eso ya es la física moderna, la física cuántica. La luz tiene ambas características. Característica de onda y característica de partícula. Luis de Broglie aplica esta misma dualidad de onda y de partícula ya no solo a la luz, sino a toda la materia en general. A ver, me dice si observa la pantalla del navegador. Ahí estamos en Chrome. No, pero sí. Ahora sí. Ya. Sí. Vamos a tratar de explicarlo en términos no muy complejos. Ahí estamos observando estas ondas. ¿Sí? ¿Observa? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Ya. Esto es una onda que nosotros la podemos ver si tenemos un recipiente con agua y lanzamos una moneda. Ya, o vamos a la pileta, a la fuente de los deseos, empezamos a lanzar monedas al agua y entonces en torno a la moneda que lanzamos en el centro se esparcen las ondas alrededor. Asimismo, tenemos muchos ejemplos de ondas, por ejemplo, las ondas electromagnéticas por medio de las cuales se transmiten las telecomunicaciones, las señales de teléfono, de radio, por ejemplo, son ondas electromagnéticas. Usted, por ejemplo, le ha puesto el celular en vibración. Sí, profesor. ¿Ya ha sentido esa vibración? Sí, ¿Ha profesor. sentido esas ondas? Sí, profe. La luz es precisamente una onda. Si usted pone la mano junto a un foco encendido, va a sentir un calor, va a sentir una cierta energía al lado de ese foco. Ahí usted puede de alguna forma sentir esas ondas esas ondas luminosas que están saliendo del foco de la bombilla eléctrica. Sin embargo, algunos estudios también demuestran que la luz no es solo onda, sino que también está conformada por partículas minúsculas, partículas diminutas llamadas fotones. Acuérdese usted en el modelo atómico de Bohr, cómo al pasar un electrón de una capa más externa a otra más interna, emitía un fotón, liberaba una partícula luminosa, ese electrón. Entonces, la luz comparte esas características. Tiene las características propias de una onda, pero al mismo tiempo se comporta también como partícula, como fotones. Luis de Broglie dice que esa dualidad, ese comportamiento tanto de onda como de partícula, no es exclusivo de la luz, sino es de toda la materia. Aunque a nivel macroscópico
no es apreciable a simple vista esa dualidad de onda y de partícula en la materia. Pero sin embargo, a nivel subatómico, a nivel de los electrones, sí. Entonces, ya no simplemente los electrones los explicaríamos como unas bolitas, como unas esferas, sino que cambiaría la concepción. Ya los electrones serían también funciones de onda. Y con eso, pues, vamos un paso adelante en esta física cuántica, en esta mecánica cuántica. Ya para entender a los electrones, no tendríamos que pensar en ellos como simples bolitas, sino que para entender ese funcionamiento de los electrones y del átomo, tendríamos que pensar también en las características de una onda y aplicar lo que se sabe acerca de las ondas para lograr descifrar el funcionamiento del átomo. ¿Les quedó más o menos entendido? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. No nos adentremos mucho porque ustedes se darán cuenta que este terreno ya es complejo. Cuando usted haga estudios superiores, sobre todo en física, si alguien se mete a ese mundo de la física cuántica, lo estudiará a fondo. Pero por el momento, basta que sepamos que Luis de Broglie, científico francés, postuló la dualidad onda-partícula. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profesor. No, profesor. ¿Quiere observarlo de nuevo el video, tal vez? O ya lo entendieron? Porque parece que se cortó un ratito. ¿Lo repito el video o ya sigo? Bueno, sigamos. Vamos ganando tiempo. A ver, estamos ahí en la diapositiva, ¿sí? ¿Estamos ya viendo la diapositiva? Sí, profesor. Ya. Obsérvelo por última vez el video ahí en la diapositiva, para no pasarnos al navegador que a veces nos toma más tiempo. Obsérvelo entonces. Imagina un mundo en donde las cosas no son como son, donde un pan fuera a la vez una onda, donde en vez de tener un celular en tu mano, tuvieras una onda. Algo raro, ¿no? Pero obviamente no es nuestra realidad, ¿o sí? Pues analicemos la luz. Como hemos hablado en videos anteriores, la luz es una onda electromagnética, lo cual haría que se comportara pues como una onda.
pero también hemos dicho que la luz está constituida por fotones, lo cual haría que se comportara como partícula. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Onda o partícula? En el año de 1924, el físico Louis de Broglie, en su tesis doctoral, nos dice que a cada objeto con masa y con velocidad tendrá una longitud de onda asociada, dada por la siguiente expresión, donde h es la longitud de Planck. Según de Broglie, en el átomo, el electrón presenta su naturaleza ondulatoria. Para entenderlo mejor, digamos que el electrón gira alrededor del núcleo atómico, pero solo con una longitud específica por cada orbital. Algo así como el átomo que siempre nos enseñan en la escuela, pero en vez de órbitas circulares, son ondas. Un experimento que nos muestra este comportamiento de la luz es el experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de la doble rendija. En él se hace incidir un haz de luz en una pared con dos rendijas, y atrás de esta pared otra en donde se verá qué pasa. El resultado es algo que no entra en nuestra intuición. Normalmente deberían verse solo dos puntos, que es donde pasa la luz. Pero esto no pasa. Lo que sucede es que en la pared de atrás se ve un patrón de líneas o interferencias como esta. ¿Pero por qué? Lo que sucede es que, como ya dijimos, la luz, además de comportarse como una partícula, se comporta también como una onda, por lo que entra no solo por una rendija, sino por las dos a la vez, y al salir se interfiere a sí misma, por lo que solo ciertas ondas llegan a la pared, el motivo de las interferencias. Algo curioso de este comportamiento es que si quisiéramos ver qué sucede en las rendijas cuando prendemos la luz, digamos con un detector, solo encenderá uno o el otro y no los dos a la vez, ya que cuando medimos la posición de una partícula sucede un fenómeno llamado colapso de función de onda. Esto provoca que cuando realizamos la medición de una partícula desaparezca la onda asociada. Es como si las ondas se escondieran para no ser estudiadas. Curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber dónde está un electrón? Pues ahí aparece uno de los pilares de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos dice que es imposible saber la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo, ya que al ser observado cambiamos totalmente el sistema. Por ejemplo, si queremos ver un electrón con un microscopio megapotente, sería imposible saber su velocidad y posición iniciales, ya que para poder observarlos tenemos que hacer incidir luz, o sea fotones, lo que hará que el electrón se mueva. Así que solo podremos saber las probabilidades de que esté en un cierto lugar en un momento dado, pero no más, algo que a Einstein le desagradaba mucho. Por eso su célebre frase, Dios no juega a los dados. Entonces sí, nuestro pan en realidad es una onda. Claro, hasta que lo muerdes o le pones mermelada. Es más, tú mismo, al tener velocidad y masa, tienes asociada una onda. Pero tranquilo, mientras te midas cada cierto tiempo, no te convertirás en una. Bueno, ahora sí, alguna pregunta. Mire, la mecánica cuántica es así de compleja. Por eso, por eso esto ha dado lugar a la pseudociencia también. Hay quienes sostienen que vivimos una realidad paralela, así como en Matrix. ¿Alguien ha visto la película Matrix? Bueno, hay un documental que se llama ¿Y tú qué tanto conoces? Basándose en esto de la dualidad onda-partícula. A veces también se trata de distorsionar la realidad del mundo, que se trata de decir que la realidad en sí no es lo que vemos, no es lo que percibimos con nuestros sentidos. Pero sin embargo debe quedar dar claro, esto de la mecánica cuántica se aplica a nivel subatómico.
hay una gran diferencia, una gran distancia entre los fenómenos que ocurren dentro del átomo y los fenómenos macroscópicos, donde se aplican las reglas de la física clásica. Sin embargo, pues esas reglas de la física clásica no son 100% aplicables a nivel subatómico, donde la dinámica, el funcionamiento es muy distinta. Pero tampoco podemos hacer lo contrario. Tampoco podemos aplicar la mecánica cuántica que es válida a nivel subatómico. Tampoco podemos extrapolar esas reglas a nivel macroscópico, a nivel, pues, de las partículas grandes, de los cuerpos que observamos a simple vista. Es entonces, tenga mucho cuidado con la pseudociencia. A veces se disfrazan de documentales, se disfrazan de científicos, gente que en realidad son charlatanes. Y entonces tratan de engañarnos, de hacernos creer que la realidad no existe, tratando de extrapolar las reglas de la mecánica cuántica de nivel subatómico, tratando de extrapolarlas a nivel macroscópico, lo cual no es correcto. Lo que sí debemos tener claro es que hay prácticamente dos realidades, dos mundos diferentes. Uno, el mundo que conocemos, que podemos decir el mundo grande, lo macroscópico, lo que observamos a simple vista, donde son válidas pues todas las reglas de la física clásica, en cuanto al movimiento, en cuanto a la fuerza, en cuanto a la dinámica de los cuerpos, etcétera, etcétera. Pero a nivel subatómico, la realidad es distinta. Y ahí estamos en el campo de la mecánica cuántica. Y por eso es que se distinguen estas dos ramas de la física. La física clásica, la física newtoniana, que se ocupa de los fenómenos grandes, de lo macroscópico. Y la física moderna o mecánica cuántica, que se encarga de estos muy peculiares fenómenos que ocurren ya a nivel subatómico dentro de los átomos, donde ya es imposible pues hacer una observación a simple vista. ¿Está entendido? ¿O los confundí más? Han entrado algunos de contabilidad con ustedes. La clase es a las 10:50. Todavía no estamos con ustedes, con los de contabilidad. Espérese todavía un ratito, por favor. Kiara, ¿ya logró entrar? ¿Estás ahí, Kiara? Sí, buenos días, profesor. A ver si enciendes la cámara para poderte ver. Oh, buenos días. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Bien, es que no podía entrar desde el principio porque mi internet se colapsó y no hubo internet durante un tiempo y recién antes a lo que le escribí llegó. Kiara, ¿alcanzaste a observar el video? No muy bien porque se me suele ir un poco entrecortado. A ver, pero de lo que estaba hablando, ¿captaste algo? ¿Cuál era el tema al menos de lo que que estábamos topando? Sobre los niveles de energía atómica. Antes nombró sobre una película que se habíamos visto sobre Matrix, creo que era. ¿La has visto? No, no que yo recuerde. Bueno, suelo ver a veces películas, pero no recuerdo los nombres.
Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más recuerdas? ¿Qué más alcanzaste a captar del tema que estábamos hablando? No recuerdo, profesor. A ver, regresemos un poquito atrás. De lo que hablamos la clase anterior acerca de Sommerfeld, ¿te acuerdas algo? Sobre los niveles, Sobre el átomo, el modelo atómico de Sommerfeld. sobre la teoría que él hacía de que por los niveles de energía el átomo no lograba tocar el núcleo. No, eso ya pasamos hace tiempo. ¿Te acuerdas que tú dibujaste aquí en la pantalla la vez Ah, anterior? ya. ¿Qué dibujaste? Un circo, era como un óvalo. Ya, ¿y eso qué era? Era, se me fue el nombre, pero sí me recuerdo que lo dibujé y iba una línea por en medio. Ya, pero ¿qué era eso? ¿Por qué dibujaste ese óvalo? Porque era de una forma plana. Tenía algún tipo de forma plana. A ver, pero ¿qué tiene que ver aquí con lo que estamos estudiando acerca del átomo? Kiara, un poco distraída parece que eres tú. Es distinta las clases presenciales con las virtuales. ¿Te acuerdas de Sommerfeld? No. A ver, te la pongo más fácil. Ese óvalo que dibujaste equivale a una órbita circular o a una órbita elíptica. Óvalo. ¿Qué me dijo? Lo siento. Ya, concéntrate. Ese óvalo que tú dibujaste corresponde a una órbita circular o a una órbita elíptica. Órbita elíptica. Ya, una órbita elíptica. ¿Y quién descubrió esas órbitas elípticas? La persona que antes acaba de nombrar. ¿Y cuál era, pues? Hombre. Lo acabamos de nombrar. ¿Cuál era? No recuerdo, profesor. Ay, Kiara, me hace sentir que no he explicado bien la clase. O sea, usted sí explica bien, o sea, en el momento me acuerdo, pero ya luego se me olvida. Se trataba de... ¿Quién le ayuda? ¿Quién me dice? Era Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld. Ya habíamos mencionado que también la existencia de esas órbitas elípticas no es una cuestión de mera forma. Las órbitas elípticas implican la existencia de subniveles de energía dentro de los niveles. ¿Y cuáles eran esos subniveles? Ustedes ya los conocieron cuando hacían las configuraciones electrónicas. ¿Qué vendrían a ser esos subniveles? Compartimientos internos, divisiones dentro de los niveles de energía. Así como en un barrio hay varias casas y dentro de cada casa hay varios cuartos. Asimismo, en la corteza o envoltura atómica hay 7 niveles de energía y dentro de cada uno de esos niveles de energía hay varios subniveles de energía. ¿Cuáles son esos subniveles? ¿Quién recuerda las configuraciones electrónicas que había ya desarrollado en el primer parcial? Ahí ya nombraron a esos subniveles de energía.
¿Alguien se acuerda cuáles son los subniveles de energía? Si a los niveles de energía los representamos con letras mayúsculas, de la K hasta la Q, ¿cómo representaremos entonces a los subniveles? Con letra minúscula. Con letras minúsculas, muy bien. Pero ¿cuáles son esas letras minúsculas? La SPDF. Muy bien. SPDF, 4 letras minúsculas. Más adelante retomaremos el tema. Por ahora continuemos. El video que habíamos visto para Kiara y los que entraron al último se refería a la dualidad onda-partícula. Basta que sepamos esto. ¿Quién habló acerca de la dualidad onda-partícula? Lo hizo Luis de Broglie en el año 1924. No nos detengamos más ahí porque no saldremos nunca. Así es la física cuántica. Si usted le causó dificultad entender esto, no se preocupe, que para los grandes científicos tampoco es fácil hacerlo. Y por eso todavía no acaban de explicarnos la mecánica cuántica dentro del átomo. Por el momento, basta que usted se memorice esto. Luis de Broglie, 1924, dualidad onda-partícula. Punto. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, profesor. Sigamos. Año de 1925. Nos encontramos con Uhlenbeck y Goldsmith, quienes nos hablan acerca del spin del electrón. ¿Alguien sabe qué es el spin del electrón? ¿Alguien ha escuchado acerca del spin del electrón? En el libro hablaba algo de esto. Si ha revisado el libro, puede tener alguna idea. ¿Ha revisado el libro acerca del spin del electrón? A ver, ubiquémonos por un momento en la astronomía, en el sistema solar. Los planetas se desplazan alrededor del Sol, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama ese movimiento que hace la Tierra y los demás planetas alrededor del Sol? Movimiento de rotación. No, estoy diciendo alrededor del Sol. ¿Cómo se llama el movimiento de la Tierra y de los demás planetas alrededor del Sol? Movimiento de traslación. Movimiento de traslación. Muy bien, movimiento de traslación. Vamos a observar en pantalla. Me indica si ya está observando. ¿Está observando ya? ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Observe, aquí está el planeta Tierra. ¿Sí lo ve de color azul?
¿Sí lo está viendo? Sí. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. y aquí en el centro está el Sol. El planeta Tierra está girando alrededor del Sol. ¿Les resulta parecido a lo que ocurre en el átomo? El Sol sería el núcleo y la Tierra vendría a ser un electrón que gira alrededor del núcleo. Hasta ahí tendríamos un movimiento de los electrones, un movimiento de traslación del electrón alrededor del núcleo, tal como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Hasta ahí hablaríamos de movimiento de traslación. Este movimiento ya prácticamente lo hemos estudiado con Rutherford y con Bohr, ¿cierto? Mire, y si aquí vemos la forma de la órbita de los planetas es elíptica, en el caso del sistema solar. Al igual pues que en el átomo de Sommerfeld para el caso de los electrones, también la forma elíptica de las órbitas. Pero les pregunto, ¿este es el único movimiento que hace el planeta Tierra o hay otro? Este es el movimiento de traslación, ¿sí? Pero hace ratito ya Yerli mencionó otro movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? Movimiento de rotación. Muy bien, movimiento de rotación. ¿Quién me puede explicar la rotación de la Tierra? ¿En qué consiste? Que gira en el propio eje. Eso, muy bien. La rotación de la Tierra es el movimiento que realiza nuestro planeta sobre su propio eje. Vamos a verlo en pantalla. ¿Ya observa tal vez o no? ¿No se mira? No, profesor. Ya, ahí sí estamos. Mire, este es el movimiento de rotación de la Tierra. Compárelo con este otro, con el de traslación. La traslación es alrededor del Sol. Si hablamos de un electrón, sería alrededor del núcleo. Y la rotación, en cambio, es sobre su propio eje. Al igual que el planeta Tierra, el electrón cumple los dos movimientos. El movimiento de traslación, que lo observamos acá, el movimiento de traslación alrededor del núcleo, y el movimiento de rotación sobre su propio eje, que también lo observamos aquí. Ahí está la Tierra rotando sobre este eje imaginario. Este movimiento de rotación es lo que denominamos el spin del electrón. A ver, vamos a ver si nos funciona acá el globo. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí lo está observando el globo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ojalá me alcance la cámara, que tampoco tiene mucho alcance. Mire, aquí estaría el eje imaginario de la Tierra. Este eje se mantiene fijo. Y en torno a este eje es que se produce la rotación.
Esto es la rotación. Observe, si está viendo, si está observando. Si está observando la rotación de la Tierra. Sí, profesor. Ya. Ahora, mientras la Tierra rota, mientras la Tierra gira de este modo, al mismo tiempo, la Tierra también se desplaza alrededor del Sol. Supongamos que el Sol es mi cabeza. Y entonces, la Tierra, de esta forma, gira alrededor del Sol. Me enredé un poquito con los cables. Mire entonces, ojalá me alcance a escuchar. Esto es la rotación sobre su propio eje. Y esto es la traslación. Si mi cabeza es el Sol, o si mi cabeza fuera el núcleo atómico, y el globo terráqueo vendría a ser el electrón, esto sería lo que estudiamos con Rutherford, con Bohr y con Sommerfeld. El desplazamiento del electrón alrededor del núcleo. En este caso, alrededor de mi cabeza. Si mi cabeza fuera el núcleo y el globo terráqueo fuera un electrón. Esto sería la traslación. Pero al mismo tiempo, hay el otro movimiento, el de rotación, llamado spin del electrón, que es sobre su propio eje. Si este globo terráqueo fuera un electrón, esto es el spin del electrón. Este desplazamiento alrededor, en torno a su propio eje. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, profe, muy entendido. Sí me alcanzó a oír porque tuve que sacarme los audífonos. Sí, profe, sí se le escucha. Ya. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla, con el planeta Tierra, esto también lo realiza el electrón. El movimiento, el giro sobre su propio eje. Y a nivel subatómico, a nivel de las partículas, a este movimiento de rotación lo denominamos spin del electrón. ¿Quién lo descubrió? Dos científicos, Uhlenbeck y Goldschmidt. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, profe, profesor. está claro. A ver, ¿quién me puede explicar entonces el spin del electrón? Con lo que acabamos de observar. ¿Qué es entonces el spin del electrón? Es cuando tiene rotación, movimiento de rotación y movimiento de traslación. Ya, el electrón cumple los dos movimientos, pero ¿cuál de esos dos movimientos es el spin? El movimiento de rotación. El movimiento de rotación sobre su propio eje. Eso es lo que denominamos spin del electrón. Como ustedes podrán darse cuenta, al hablar de estos movimientos, al electrón se lo estaría concibiendo como una partícula, más no como una onda. Sin embargo, pues, ya más adelante se le ha dado énfasis a esa naturaleza ondulatoria del electrón, sin negar, pues, también su naturaleza como partícula. Al hablar de la rotación y de la traslación del electrón, estamos refiriéndonos a él como si fuera una bolita.
¿sí? Tal como el globo terráqueo, una bola, una esfera. Entonces, para poder entender los movimientos del electrón, de traslación y de rotación, este último conocido como movimiento de spin, estamos analizando al electrón desde su naturaleza como partícula. Vamos ahora a hablar de otros aportes, de otros avances que tienen más que ver con su naturaleza ondulatoria. Así nos encontramos con Erwin Schrödinger en 1926, quien diseña una ecuación matemática para tratar de explicar el funcionamiento del átomo. Es decir, ya no solamente que intervienen los físicos, sino que ya entran los matemáticos. Me había saltado en 1925 a Wolfgang Pauli, quien postula el principio de exclusión. Si ustedes han leído el libro, ahí nos habla sobre los números cuánticos. ¿Alguien ha leído algo de los números cuánticos? ¿O lo estudiaron el primer parcial? Me parece que en las páginas del libro que les mandé a leer, ahí estaba acerca de los números cuánticos. ¿Alguien leyó tal vez? Bueno, si nos alcanza el tiempo, toparemos los números cuánticos. Sin embargo, para que no quede suelto esto del principio de exclusión, ¿qué significa? Según Pauli, en un mismo átomo no puede haber dos electrones con sus 4 números cuánticos iguales. Al menos uno tiene que ser diferente. Entonces, por medio de los números cuánticos, es posible individualizar a cada electrón. Más o menos los números cuánticos vendrían a ser como el número de cédula que nosotros tenemos. No puede haber dos ecuatorianos con el mismo número de cédula. Asimismo, no puede haber dentro del mismo átomo dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Al menos uno tiene que ser diferente. Bueno, con esta breve indicación paso ahora sí a estos últimos avances. 1926, ecuación de Schrödinger. Y 1927, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Muy relacionados. El principio de incertidumbre con la ecuación matemática de Schrödinger. Como vuelvo y repito, estos avances de Heisenberg y de Schrödinger tienen que ver más con la naturaleza ondulatoria del electrón. En cambio, Uhlenbeck y Goldschmidt se enfocaron más en su naturaleza como partícula. Para que me entiendan, sin tratar de entrar en aspectos de índole religioso, pero simplemente a modo de comparación. Los que son cristianos, los que son católicos, han escuchado tal vez al padre o al pastor decir que Jesucristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Han escuchado? Tal vez en el catecismo los que hayan recibido catequesis. ¿Sí han escuchado? Sí. Asimismo, respecto al electrón, diremos que el electrón es verdadera onda y verdadera partícula al mismo tiempo, al igual que la luz. Algunos científicos se enfocaron más en su naturaleza como partícula, como es el caso de Uhlenbeck y Goldschmidt, al estudiar el spin del electrón. Y otros científicos
se han enfocado más en su naturaleza ondulatoria, como es el caso de Heisenberg y Schrödinger. Vamos a tratar de entender el principio de incertidumbre de Heisenberg. Me dice el momento que estemos viendo ya la pantalla del navegador. ¿Estamos ya en YouTube? No, profesor. Un editor de video para todos los creadores. Ok. No, no estamos en YouTube. No, solo se escuchó y Es no bastante salía fácil. algo. Finalmente. Ya. Atentos, atentos. Principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre señala que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Una afirmación un tanto extraña, ya que si observo una manzana, nada se modifica. No sucede lo mismo con las partículas subatómicas. El físico alemán Werner Heisenberg afirmaba que dos propiedades de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo medir la posición de una partícula en el espacio, o su velocidad, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Para entender la importancia de conocer ambos datos conjuntamente, miremos hacia los armamentos defensivos. Para que un arma pueda derribar un misil, debe conocer su posición, y su velocidad y dirección. Si no tiene estas informaciones, no podrá cumplir su objetivo. Cuando hablamos de partículas subatómicas, el hecho de medir cobra vital importancia, ya que el sistema de medición es al menos tan grande como el objeto que medimos, por ende debe causar algún efecto al hacerlo. Imaginemos un microscopio que pueda hacer visible un electrón. Para verlo, debemos proyectar una luz o algún tipo de radiación sobre él. Pero un electrón es tan pequeño, que bastaría un solo fotón de luz para hacerle cambiar de posición apenas lo tocara, y en el preciso instante de medir su posición, la alteraríamos. Supongamos que en una habitación, hay flotando algunos globos con gas, que se mueven libremente. A través de un sensor que tenemos en nuestro dedo, debemos simplemente tocarlos para que quede registrada su posición en el espacio. Pero, sucede que al tocarlos para obtener la medición, el globo se mueve y cambia su velocidad y dirección. Por otro lado, si acompañamos al globo imitando su velocidad y dirección, al no tocarlo, no sabremos ciertamente cuál es su posición. ¿Qué entendieron acerca del video? Para medirlo hay que tener en cuenta, hay que saber la velocidad y la dirección. Bueno, algo más tal vez. Acerca del principio de incertidumbre. ¿Qué será esto del principio de incertidumbre? ¿Alguien captó? ¿Alguien entendió algo más tal vez? Tampoco es fácil, ¿cierto? El principio de incertidumbre de Heisenberg dice lo siguiente, anote, es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula en un instante dado. Repito, según Heisenberg, es imposible conocer con precisión la posición y la velocidad de una partícula en un instante dado. Vamos a tratar de explicarlo para que ojalá me entienda. ¿Les gusta el fútbol?
Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál fue Sí, profesor. el último partido de Ecuador? Ahí. ¿Cuál fue el último partido que jugó Ecuador? El último partido con Uruguay. ¿Cuánto quedaron con Uruguay? Perdió 1-0. Perdió Perdió 1-0, profe. 1-0. Ya. Veamos entonces el que ganó Ecuador, el de Ecuador con Paraguay. ¿Cuánto quedó Ecuador con Paraguay? 2-0, profe. 2-0 ganó 2-0. Ecuador. 2-0. Vamos a proyectarlos esos goles. Ahí tenemos un resumen del partido Ecuador con Paraguay. Mire, por ejemplo, aquí este tiro al arco. Mire que, a ver, un poquito antes. Ahí ese tiro libre parece que fue. Si se da cuenta, supongamos que estamos viendo el partido en vivo. Cuando va a tirar este tiro libre. Supongamos que es el partido en vivo. Si estoy viendo el partido en vivo, no voy a lograr seguir la trayectoria de esa pelota. Porque mire, esta toma es mejor. Mire, si yo quiero seguir la trayectoria de esa pelota en el tiro libre, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Porque la pelota se mueve muy rápido. Pero si yo quiero observar, por ejemplo, esto, ¿en dónde se encuentra la pelota en este momento? ¿Dónde se encuentra la pelota? ¿Aquí sí la observa? ¿Sí la observa aquí la pelota? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Pero qué tuve que hacer para observar dónde está la pelota? Poner pausa al video. Eso, poner pausa al video. Tuve que detener la trayectoria, detener la velocidad de esa pelota. Es decir, ponerle stop, ponerle pausa al video para poder determinar dónde mismo se encuentra. Porque si el video está en movimiento, no lo voy a poder hacer. Pero en cambio, el rato que le pongo pausa ahí, me pierdo de la jugada. Determino la posición, sí, determino la posición del balón. Pero ya no puedo determinar si está el video en pausa, si está quieto, si está estático. Ya no voy a poder determinar la velocidad, la trayectoria, a dónde llega este balón. Profe, eso era lo que decía el video de que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así es, no se pueden hacer las mismas cosas, las dos cosas al mismo tiempo. Calcular la velocidad y la posición de una partícula. Mire, porque para saber dónde está la pelota,
Por ejemplo, aquí esta jugada de Ángel Mena. Mire. Yo tengo que regresarla. Mire, veamos ahí la jugada. Ahí va a chutar Ángel Mena. Aquí está la pelota. Tuve que pausar el video para saber dónde está. La pelota está frente al jugador. Obsérvela aquí la pelota. Pero para poder determinar esa posición, tuve que perderme la jugada. Tuve que detener el desarrollo del video. Tuve que ponerle stop, tuve que ponerle pausa. Cierto que ya pausando el video puedo saber dónde está, pero no puedo saber la velocidad ni la trayectoria. ¿Por qué? Porque ahí veo una escena estática. Veo algo quieto. No puedo determinar a qué velocidad se está moviendo esta pelota si está el video en pausa. Y tampoco puedo saber qué va a pasar con esta pelota. Mientras le puse pausa, y si el partido era en vivo, mientras le puse pausa, tal vez esta pelota entraría al arco y sería gol. Ya me lo perdí tal vez. ¿Por qué? Porque para determinar la posición del balón, tuve que detener la velocidad. En cambio, si no detengo el video, si lo dejo correr, mire, por ejemplo, siempre nos dan la repetición en los canales. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen la repetición? ¿Por qué nos ponen la repetición luego de cada jugada? Mire, aquí, por ejemplo, está repitiéndose la jugada. ¿Para qué será que nos ponen? ¿Por qué será que nos ponen la repetición? Porque cuando la pelota está en movimiento, podemos saber que se está moviendo muy rápido, sí. Pero no le vamos a poder seguir a la pelota a cada instante. Por la misma velocidad a la cual se mueve esa pelota, tendremos una idea de la trayectoria del balón, pero no podremos saber cuál mismo fue su posición. Y por eso es que en el fútbol se introdujo esto del VAR. Si han observado, si han escuchado acerca del VAR, el video arbitraje. ¿O no han escuchado acerca del VAR? Sí, profe, sí. Mire, ¿por qué hubo que utilizar el VAR? Por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Porque el árbitro no puede al mismo tiempo dar seguimiento a la velocidad del balón y a la posición de este. Porque las jugadas son muy rápidas. El balón se mueve a gran velocidad. Y entonces, para poder saber en una jugada dudosa si la pelota entró o no entró al arco, es necesario ponerle pausa al video. Ponerle pausa al video. Es decir, perder el detalle de la velocidad para llegar a determinar la posición del video. Para llegar a verificar si esa pelota entró o no entró al arco. Esa es una de las funciones del VAR. Mire, por ejemplo, aquí. Ahí cabecea. Y tengo que ponerle pausa para constatar dónde mismo está la pelota. Porque a veces da justo aquí en la raya. Y entonces no se sabe si fue o no fue gol. Por eso el árbitro tiene que recurrir al VAR. ¿Qué es el VAR? Es simplemente un video, lo que estamos haciendo ahorita. Un video donde se reprisa la jugada, donde se le va poniendo pausa para determinar cuál mismo fue la posición del balón. ¿Por qué? Porque dada la velocidad, mientras se desarrollan las jugadas, no es posible determinar con precisión, con exactitud, la posición del balón
en cada instante. Mire, por ejemplo, ahí está la jugada del gol. En esta vez sí fue un gol claro, pero a veces da en el palo, a veces el arquero la saca ya de dentro, y entonces ahí es cuando se hace necesario recurrir al VAR, el video arbitraje. Un video donde se reprisa la jugada, donde se le puede poner pausa. Por ejemplo, ahí le puse pausa y ya puedo verificar la posición de la pelota. Aquí, ¿quién me puede decir? ¿Es gol o no es gol? Con lo que estamos observando este instante. Parece que sí es porque está después de la... Porque ya cruzó la línea de meta. Pero para poder determinar la posición del balón en este instante, tuve que pausar el video. Tuve que detener la acción. Es decir, no puedo hacerlo al mismo tiempo. Mientras la jugada se desarrolla, mientras el balón está en movimiento, no puedo determinar en un instante preciso la posición de esa partícula, en este caso del balón, sin detener la velocidad. Por eso es lo que Heisenberg nos dice. Es imposible determinar con precisión, con esa exactitud, la posición de un electrón y la velocidad del mismo en forma simultánea. ¿Está entendido? ¿Está claro? Sí, profesor, por mi parte, sí. ¿Alguien tal vez alguna pregunta? Mire, en esta jugada del gol, póngale nuevamente atención. En este caso, voy a dejar que la jugada siga. Mire, ¿sabemos cuál fue la trayectoria del balón? Sí. Finalmente entró al arco. ¿Podemos calcular la velocidad? Si lo pudiéramos hacer. Pero alguien me puede decir en qué instante, en qué segundo preciso ingresó la pelota al arco. ¿En qué instante, sin detener este video, en qué instante ingresa la pelota al arco? ¿En qué momento cruza la línea de meta? ¿Alguien puede determinarlo sin poner pausa en el video? Bueno, más o menos me podrá decir en el minuto, aquí en el minuto 2, en el minuto 3, pero alguien me puede determinar con exactitud en qué segundo preciso esa pelota cruzó la línea de meta. ¿Alguien lo puede hacer sin ponerle pausa? ¿O necesariamente tendremos que profe, no. pausar y que reprisar el video? Que reprisar el video para irle poniendo pausa. Para ir, mire, por ejemplo, ahí le voy poniendo pausa. ¿Ahí es gol todavía o no? No, no es gol todavía. Mire, y fíjese acá en el tiempo. En el minuto 3 minutos con 4 segundos, todavía no es gol. Hasta ahí no hay ningún gol. Pero para darme cuenta, tengo que ir pausando. Mire, le doy un poquito más. Y ahí ya topó el fondo. Mire que tengo que ir más despacito para saber en qué instante preciso cruzó la pelota a la línea de meta. Pero si no pongo pausa, si no detengo la velocidad, no voy a poder determinar con precisión cuándo esa pelota atravesó la línea de meta. Eso es entonces, en resumidas cuentas, el principio de incertidumbre de Heisenberg.
Y ya hablando dentro del átomo. Asimismo, como no es posible en el caso del fútbol determinar con precisión la posición de la pelota mientras la jugada está en desarrollo, asimismo, dentro del átomo, mientras el electrón está en movimiento, no es posible determinar su posición con total certeza, con total exactitud. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Sí o no? Hablen, por favor. Sí, profesor, por mi parte sí está claro. Gracias, Jerry. Sí, profesora, sí Estamos viendo la diapositiva. Sí. En base a la dualidad onda-partícula y al principio a la ecuación de Schrödinger y al principio de incertidumbre de Heisenberg, prácticamente el mismo Schrödinger recoge, junta estos tres aportes. La dualidad de Luis de Broglie, la ecuación que él mismo diseñó y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Estos tres aportes, estos tres avances científicos, Erwin Schrödinger los reúne para postular un nuevo modelo atómico que con pequeños cambios se mantiene casi que hasta la actualidad. El modelo atómico de Schrödinger, basado en la dualidad de Luis de Broglie, en el principio de incertidumbre de Heisenberg y en la ecuación matemática que el mismo Schrödinger diseñó. Vamos a concluir con un pequeño video acerca del modelo atómico de Schrödinger. Hasta ahí llegaremos. Me dice si ya ve el navegador de YouTube. ¿Dispone de un número de teléfono que la gente pueda usar para contactar con su empresa? Perfecto. Haremos que... ¿Estamos ya en el navegador? que la gente pueda usar para sus llamadas centrales automáticamente y haga que se conviertan en ofertas en su CRM. Use la respuesta de voz y del número de llamadas que la gente pueda usar para contactar con su empresa. Perfecto. Haremos que... ¿Estamos viendo la pantalla de YouTube en el navegador? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, esto de los anuncios es bien incómodo. ¿Ven a esta señorita? Sí, profesor. Ya. Con este video cerramos. Mucha atención sobre el modelo atómico de Schrödinger. Atentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha y hoy vamos a hablar sobre el modelo atómico de Schrödinger. Pero antes que nada, ¿qué es el modelo atómico de Schrödinger? Bien, el modelo atómico de Schrödinger fue desarrollado por Erwin Schrödinger en 1926. Esta propuesta se conoce como el modelo mecánico cuántico y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Este modelo se basa en la hipótesis de Broglie y en los modelos atómicos anteriores de Bohr y Sommerfeld. Para ello, Schrödinger se basó en el experimento de Young y basándose en sus propias observaciones, desarrolló la expresión matemática que lleva su nombre. Como primer lugar tenemos el experimento de Young.
la primera demostración de la dualidad onda-partícula. La hipótesis de Broglie sobre la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la materia, también conocido como el experimento de doble rendija. El científico inglés Thomas Young sentó las bases del modelo atómico de Schrödinger cuando en 1801 realizó el experimento para probar la naturaleza ondulatoria de la luz. Durante su experimento, Young dividió la emisión de un rayo de luz que pasa a través de un pequeño agujero a través de una cámara de observación. Esta división se consigue utilizando tarjeta de 0,2 milímetros situada paralelamente al haz. El diseño del experimento se hizo de manera que el haz de luz fuera más ancho que la tarjeta, por lo que cuando la tarjeta se colocó horizontalmente, el haz se dividió en dos partes aproximadamente iguales. La salida de los rayos de luz fue dirigida por un espejo. Ambos rayos de luz golpearon una pared en una habitación oscura. Allí, el patrón de interferencia entre las dos ondas era evidente, lo que mostraba que la luz podía comportarse tanto como una partícula como una onda. Un siglo más tarde, Albert Einstein reforzó la idea a través de los principios de la mecánica cuántica. Schrödinger desarrolló dos modelos matemáticos, diferenciando lo que sucede dependiendo de si el estado cuántico cambia con el tiempo o no. Para el análisis atómico, Schrödinger publicó a finales de 1926 la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que se basa en funciones de onda que se comportan como ondas estacionarias. Definió las ondas que describen a los electrones como estados estacionarios u orbitales, y que están asociadas a su vez con diferentes niveles de energía. 1. Los electrones no tienen una posición fija o definida dentro del átomo, sino que solo establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. Los electrones se comportan como ondas estacionarias que se distribuyen en el espacio según la función de onda. La configuración electrónica de este modelo explica las propiedades periódicas de los átomos y los enlaces que forman. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que les haya ayudado. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios, suscríbanse y denle like. Bye. Perdón, he estado hablando con el micrófono apagado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profesor. Todavía hay muchos que aún no presentan la tarea, pese a que se les extendió el tiempo, pero así de grande es la irresponsabilidad. Ya no irá sobre la totalidad de la nota, pero preferible sacarse 5 a sacarse 0. Así que hágalo a más tardar hasta el domingo para calificarle sobre la mitad de la nota. Pero no deje de presentar, por favor, no deje de presentar la tarea. ¿Algo más que decir de parte de ustedes? Nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde, ya les envío el enlace. Si alguien logró grabar la sesión, por favor me la comparte por interno. Ojalá se haya podido. Sin más que decir, me despido. Un buen fin de semana a todos. Chao. Chao, Hasta profe. luego, profesor. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, profesor.